tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro primer espacio del día. Bueno, realmente tenemos fútbol a cacharrata, como se dice, ¿verdad? La verdad, comenzamos ya ayer de vuelta con los partidos de la fecha número 19, que continúa el día de hoy con 3 encuentros más. A primera hora la victoria de 2 de mayo contra Meliano por 2 contra 1. Después de fondo, la goleada de Libertad 5-0 sobre Nacional. Un resultado aplastante, el famoso resultado saca técnicos. Y habrá que ver, ¿verdad? Aunque Nacional venía a enfilar 2 triunfos consecutivos, ya se eliminó primero la Libertadores, después la Sudamericana. Una campaña muy pobre en el campeonato de apertura. Veremos cómo termina, si continúa Bernay o no, ¿verdad? Porque habitualmente, por más que se diga respaldo al técnico y todo eso, un 4-0, 5-0 suele ser de esos resultados que mueven a los directores, a los directivos a buscar cambios. Ayer Nacional Nindo Pererey, Nindo Pererey Nacional, absolutamente nada. Y Libertad jugó a placer, estableciendo el ritmo del partido desde el comienzo. Y además recuperando un poquitito la memoria futbolística también Libertad, ¿verdad? Porque ayer fue un fútbol claro, fue un fútbol contundente, un fútbol de posesión, es cierto, pero no esa posesión que de repente nos acostumbró en algunos partidos, toquecito para el medio, para atrás y todo eso. No, ayer fue un fútbol del medio para adelante y creo que Libertad lo ganó, que el marcador lo dice todo. Pero no es tampoco que Libertad generó 10 situaciones de gol para hacer 5, no, Libertad tuvo 6 situaciones de gol y hizo 5. O sea, ayer a todo lo que estábamos diciendo le sumó la eficacia perdida en los otros partidos. Entonces creo que por ahí viene esta cuestión por la cual Libertad gana. Ahora suma 39 puntos, le saca 3-0 Porteño y le traslada la presión a la Azulgrana, que hoy está obligado a ganar a Guaraní. Así como la vez pasada lo obligaba a ganar a Libertad y tropezó, rebaló contra Tacuarí y bueno, ahí Cerro lo alcanzó de vuelta. Ahora se pasan el cartón de responsabilidad de manera distinta, ¿verdad? El que le transfiere esto ahora es Libertad a Cerro Porteño. Y veremos cómo lo hace Cerro esta noche contra Guaraní. Un equipo que también ha mejorado su rendimiento en lo colectivo, que vez pasada jugó muy bien el primer tiempo contra Olimpia, pero que en el segundo tiempo Olimpia le hizo 2 goles en 3 minutos y ahí no tuvo poder de reacción. Y definitivamente terminó ganando bien Olimpia el partido, ¿verdad? Pero Guaraní ha mejorado mucho desde que está Chiqui Arce como director técnico. Tal vez incluso otro podría haber sido el resultado contra Olimpia si Alcaraz convertía ese mano a mano que tuvo con Olveira, ¿verdad? Estando 1-0 el partido. Pero no fue así. Bueno, ya vamos a hablar más de Olimpia Luqueño también, porque para Luqueño también es un partido muy importante. Si Luqueño le gana a Olimpia, lo va a alcanzar en la tabla de posiciones y va a sacarlo a Olimpia de la lucha por el título. Luqueño creo que, si bien es cierto, como dijimos, matemáticamente puede, pero es muy difícil en la realidad porque se tienen que seguir sacando puntos. Pero si Luqueño le gana a Olimpia, lo saca a Olimpia de la lucha por el campeonato. Ya hablaremos un poco más adelante de ese partido también. Mientras disfrutamos de un rico taller con hielo Ayman. Hoy un poquitito nomás de hielo, se percatarán ustedes, ya voy recuperándome de la garganta, pero hoy tenemos un día bastante largo. Vamos a estar con la final de la UEFA Europa League a partir de las 14:45. Después vamos a estar con el partido luqueño con Olimpia, que arranca a las 17:30, apenas terminado el de la UEFA, ya estamos con Olimpia Luqueño, o Luqueño Olimpia. Y para completar una jornada bastante activa, vamos a cerrar con Cerro Porteño Guaraní. Así que están todos invitados los que nos escuchan habitualmente y los que no, para sumarse a nuestras diferentes plataformas, tanto en YouTube como en Twitch, tanto en la FM como en la app, para poder compartir también todo esto que estamos haciendo. Y vamos a estar con los partidos del fútbol local, con Radio City también, con City TV, así que tenemos mucho para compartir con todos ustedes el día de hoy. Y voy a ir leyendo sus mensajes. Ya voy leyendo sus mensajes, a ver qué dicen, qué opinan. Hoy definitivamente Cerro es el que tiene que ganar. Ya Libertad le pasó esto y veremos cómo responde. Veremos cómo responde el equipo de Cerro Porteño a esta cuestión. Bueno. El partido se va a jugar entre Cerro Porteño y Guaraní. Va a ser el partido de segundo turno el día de hoy. El cuadro azulgrana obligado a ganar para empatarlo, de vuelta en puntos a Libertad, y aparte va a jugar sabiendo si Olimpia sigue o no sigue en la pelea.
El encuentro, decíamos, se va a jugar en el Estadio La Nueva Olla a partir de las 20 horas. Va a ser este compromiso entonces. Recordemos que Cerro Porteño viene de empatar en el Clásico, de ganar la Sol. Y tendrá que vencer más todavía después de la gran victoria de Libertad ayer 5-0 sobre Nacional. El probable equipo de Cerro Paravea con Jan Fernández, Alan Benítez, Ronaldo de Jesús, Eduardo Brock y Santiago Arzamendia, Gabriel Aguayo, Robert Prida, Mota, Fabricio Peralta y Cecilio Domínguez, Federico Carrizo y Diego Churín. Básicamente acá la novedad es la presencia de Pirida Mota desde el Vamos. Va a jugar Pirida Mota entonces del Vamos, esa es la novedad. Y Santiago Arzamendia que retorna, en el partido anterior jugó Miguel Benítez. Guaraní jugaría con Gaspar Servio, la vuelta de Daniel Pérez, Mario López, Paul Riveros y Alexis Cantero, Matías Martínez, Agustín Mansur, Álvaro Cuello y Anderson Leguizamón. La novedad, Danilo Santa Cruz acompañando arriba a Adrián Alcaraz. Bueno, eso sería lo que propondría el día de hoy Francisco Chiqui Arce. Encuentro del segundo turno, arbitraje David Ojeda, asistente José Cuevas y Héctor Medina, cuarto árbitro Aldo Quiñones, en el bar Fernando López y Milciades Saldívar. Estadio de La Nueva Olla del Cerro Porteño. Ojalá que tengamos una gran cantidad de público, me parece que el Cerro Porteño se lo merece, porque está peleando el título, creo que es momento que sus hinchas vayan también a la cancha en gran número. Y a primera hora Olimpia también con la presión de ganar, si es que quiere seguir en la pelea con el título, ya ganó Libertad, para mantenerse a 4 puntos y seguir teniendo cierta chance, esperando algún tropezón posterior de Libertad, Olimpia tiene que ganar hoy. De nada a Olimpia le va a servir algún tropezón de Libertad más adelante si Olimpia pierde hoy. Porque si Olimpia pierde hoy ya va a quedar a 7 de Libertad y van a quedar solamente 9 puntos en disputa. Hoy si Olimpia pierde ya, por más que en la última fecha juega contra Libertad, pero ya se le terminan las fechas. Bueno, mientras que Luqueño, si gana, lo va a alcanzar a Olimpia en la tabla de posiciones. Ya al ganar Libertad ayer, creo que Luqueño ni matemáticamente ya se le van cerrando todas las puertas, hasta matemáticamente, pero el objetivo es seguir sumando evidentemente para el tema del acumulativo y volver al cuarto lugar, porque 2 de Mayo ganó y bueno, también es siempre lindo ese tema de estar lo más alto posible en una tabla de posiciones, ¿verdad? Bueno, Olimpia ganar y recortar de vuelta la distancia con Libertad. Y después esperar también por ahí que Cerro no gane, ¿verdad? Porque ¿de qué le sirve a Olimpia recortar la distancia con Libertad, tener chance contra Libertad en la última fecha si Cerro sigue ganando? Olimpia le puede ganar a Libertad en la última fecha, pero si Cerro sigue ganando, Cerro siempre va a tener más puntos que Olimpia. Entonces, si Cerro gana, ¿verdad? Entonces así está la cuestión. El equipo local es Sportivo Luqueño, en el Defensores del Chaco va a ser el partido 17:30 horas, arbitraje Carlos Paul Benítez, asistentes José Villar y Nancy Fernández, cuarto juez César Rolón, en el bar Ulises Mereles y Luis Onieva. También es momento, me parece, que el público olimpista respalde mayor número, porque de pasada muy poco público Olimpia. Para las instancias en las que estamos y para que Olimpia siga, y por lo que Olimpia sigue peleando, muy poca gente la vez pasada. Y Luqueño también creo que tiene que, si bien es cierto, tiene una regular cantidad de aficionados en cada uno de sus partidos, creo que hoy debería marcar una muy buena presencia también el hincha auriazul. El más probable equipo de Luque para hoy es con Alfredo Aguilar, Rodi Ferreira, José Leguizamón, Alexis Villalba, Rodrigo Alborno, Nicolás Maná, Rodrigo Rojas, Rubén Ríos, Jorge Mendoza, Lautaro Comas y Lucas Barrios. La novedad, la presencia de Lucas Barrios, así como están las cosas, hoy como centro delantero jugaría con un solo punta a punta, con una línea de triple volantes y con Lautaro Comas y Nicolás Maná como los extremos. Julio César Cáceres el día de hoy. Se va a encontrar de vuelta a Cáceres con un ex compañero, con Martín Palermo, ¿verdad? Fueron compañeros en Boca. Olimpia jugaría con Gastón Olveira, César Olmedo, Hugo Benítez, Saúl Salcedo y Fernando Román. Reaparecería Hugo Benítez por Campazo. El medio sector con Alan Cano, Alex Franco, Marcos Gómez y Rodney Redes, Lucas Prato y Kevin Parzajuk. Básicamente el mismo equipo excepto lo de Benítez, ¿verdad? Bueno, el sub-19 de vuelta hoy será, así como están las cosas, Alan Cano. El luqueño no hay problema del sub-19, el luqueño ya completó hace rato, o sea que no tiene el inconveniente que sí tiene Olimpia. Y Alan Cano, que vez pasada, bueno, tuvo un opaco primer tiempo, mejoró un poco en el segundo tiempo, participó en una de las jugadas de los goles.
pero que tampoco ha rendido hasta ahora. La verdad, ninguno de los sub-19 utilizados por Olimpia hasta ahora han rendido como se espera, ¿no? A diferencia de otros equipos como Luqueño mismo, como decíamos, Matías Suárez jugó toda la primera parte del campeonato y gracias a su titularidad como lateral izquierdo hasta que se lesionó. O si no, creo que incluso hasta seguiría jugando, no solamente por el reglamento. Porque empezó por el reglamento, pero después se mantuvo. Se lastimó y lamentablemente bueno, ya no ha podido todavía volver. Pero por eso Luqueño completó muy rápido el tema de la ley de los 800 minutos. Y en Olimpia hay ese inconveniente porque se ha probado bastante. Ninguno ha cumplido lo que se debe. Hoy por eso también de repente Palermo recurre a un segundo sub-19 en la lista de convocados y ese va a ser Paulo Riveros, que de entre todos creo que es el que menos oportunidades ha tenido y con Palermo todavía no ha tenido esa oportunidad, es la segunda vez recién que lo llama, pero todavía no lo ha utilizado. El año pasado con Chiqui sí tuvo algunos minutos, aunque hasta ahora para mi gusto ha sido mal utilizado, ¿verdad? Lo mismo que en la selección sub-17 cuando estuvo, lo pusieron de volante central, ¿verdad? Segundo volante central. Él es un volante de creación, es un volante ofensivo, si quieren llamarlo puede ser hasta un 10, pero las necesidades y el estilo de los técnicos hacen de que ese tipo de jugador no exista de repente. Él más bien debería jugar como juega Pachi en Cerro, ¿verdad? Suelto, por delante de una línea de 3 volantes, pero veremos, o de repente como volante por izquierda, como jugaba Merlini en Libertad. Pero vamos a ver, esperemos que tenga minutos y seguramente, y creo que los va a tener por el tema de la necesidad que tiene Olimpia también de los 800 minutos. Si arranca Alan Cano el día de hoy de vuelta como titular, si Cano sale tiene que entrar por él un sub-19, porque a Olimpia se le están terminando las fechas y le faltan todavía un montón de minutos para completar, a no ser que hoy no se arriesgue demasiado y en las 3 últimas fechas jueguen 270 minutos los juveniles, ¿verdad? Pero veremos el desarrollo. Lo cierto que creo que merece un poco más de oportunidades también el chico Pablo Riveros. Bueno, mientras seguimos disfrutando de un rico tereré con los Iceman, ya voy a comenzar a leer sus mensajes a continuación. Agradeciendo como todos los días su presencia, ya comienzo a leer los mensajes, un saludo a toda la gente que nos escucha también a través de Icar Sports. Vamos a comenzar justamente hablando de todo esto, seguimos por supuesto con lo que representa la previa y lo que dejó el día de ayer. Un saludo para Adrián, buen día Salva, excelente miércoles para vos también. ¿Por qué decís que no se puede ver esta demostración futbolística en el plano internacional? Quizás le respetan mucho a sus rivales como Nacional y River, evidentemente fue un exceso de respeto. Y también una demostración de nivel. Una cosa es el campeonato paraguayo, otra cosa es la Copa Libertadores. Otra cosa. Yo no digo que Nacional sea superior, más rápido que Libertad. Pero Nacional jugó los partidos de Copa como se tienen que jugar los partidos de Copa. Lo jugó con mayor huevismo, para empezar. Y River hoy está en otro nivel futbolístico. Otra dinámica, otra velocidad. Pero creo que si Libertad planteaba el partido contra River acá, como planteó ayer, y lo intentaba jugar como lo jugó ayer, no digo que lo hubiese ganado River, pero por lo menos hubiese estado cerca. El de allá no sé, pero acá era el tema. Hola Gonzalo, hoy una jornada que empieza de temprano a las 14:30 con Sudamérica hasta las 22 que termina el partidazo Cerro Guaraní, es cierto, hoy Sudamérica hasta 40, partido clave también por el tema del promedio, 14:30 horas. Hola Gabriel, Libertad recuperó la memoria, al menos ayer sí, Gabriel. Olimpia tiene que ganar no solo por el título, mirando el acumulativo, es bueno dejarlo a Luque y 2 de mayo lo más lejos posible, sí, porque están muy cerca, le están respirando en la nuca Luqueño y 2 de mayo. Carlos dice, buenos días, Salvan Batecopio, bien, se la gana Pio y Cerro, dice, y no sé, vamos a ver. A Olimpia le faltan 213 minutos para completar los 800 minutos, serían 2 partidos y medio lo que faltaría en Salvador, sí, 2 partidos y medio, y después te quedan 3 nomás ya. Por eso, a ver, vos pensás que contra Libertad un juvenil va a jugar 60, 70 minutos,
Yo creo que Palermo lo que está buscando es completar antes y seguir teniendo chances para ese último partido contra Libertad. Ahí va a jugar Fernando Cardoso, va a jugar Rede, va a jugar Prato, va a jugar Derli. Acuérdense de mí. Hola Juanjo, buen día, Salva. ¿Pensás que el desgaste físico puede ser un problema en Cerro por la seguilla de partidos que ya se vienen jugando hace un buen tiempo? Sí, creo que puede ser un inconveniente, pero se la está jugando Manolo. Tampoco no está haciendo cambios a mansalva. Habrá que ver en el partido de la siguiente fecha, ¿verdad? La previa a Colo-Colo. Pero el asunto es que Cerro no puede descuidar ponerle que cambie medio equipo en el próximo partido contra Tacuarembó. Y después si pierde. Igual, con el equipo titular también puede perder. Pero ahí también el riesgo, ¿verdad? Tantos partidos seguidos que vienen jugando 8 o 9 jugadores de este equipo titular de Cerro pueden llegar fusilados contra Colo-Colo. Algunos sí. Entonces hay que dosificar. Por eso creo que lo que hizo la vez pasada, los múltiples cambios, ¿verdad? Estando 3-0 el partido contra Sol, incluso en el 2-0. Y habrá que ver. Es una posibilidad, ¿verdad? Buena Salva, Nacional jugó tan malo, Libertad juega demasiado bien, pregunta Lomitero. Hola Lomitero. La verdad que Nacional no jugó a nada. Desde el primer momento Libertad lo pasó por encima y Nacional no tuvo poder de reacción. Libertad ayer volvió a jugar como jugaba en el comienzo del campeonato. Jugó muy bien Libertad. Pero también hay que decir que Nacional no jugó a nada. Pero muchas veces hay equipos que no juegan bien contra Libertad o no juegan básicamente a nada. Y lo mismo Libertad no hizo nada. Porque contra Tacuarí no es que Tacuarí fue mejor que Libertad. Y tampoco que Libertad le pintó la cara a Tacuarí. Así es la cuestión. Contra Olimpia, por ejemplo, en la primera rueda. Libertad le pintó la cara a Olimpia en el primer tiempo. Si hubiese sido eficaz, Libertad le tenía que haber ganado 3-4-0 ese primer tiempo. No hizo ni un gol. El segundo tiempo hasta casi perdió. Entonces, y ayer en Libertad, aparte de tener bien la pelota, de mover bien la pelota, en el primer tiempo llegó 3 veces y hizo 2 goles. En el segundo tiempo llegó 3 veces y hizo 3 goles. Hasta Temperley le eliminó a River ayer de la Copa Argentina y Libertad ni le pudo empatar, dice Ángel. Y sí, porque Temperley puso todo lo que tenía. La motivación fue distinta, lo encararon de otra manera. Libertad no lo encaró como lo tenía que encarar. Hola Roberto, estaba trabajando haciendo para la vaca. En serio, che, tuvo cría. Qué bien, 2 lecheras y un toro. También tengo chancho y gallina y pato ponedora, pollito. A la pucha, che. Espectacular, Roberto. A ver, cuando me vaya por Natalio vamos a ir a conocer entonces tu campo. Te dejo con el medio refrescante. Dice, sí, Carrizo no está convocado, Salva. Dice, el tema con Libertad que ya jugó en cancha linda, dice Armando. No será. Eso me estaba extrañando porque estaba leyendo el equipo que publica ABC, ¿verdad? Que suele ser el más cercano, sinceramente, el que más se acerca, pero seguramente lo hicieron antes de que se conozca la lista de convocados, ¿verdad? Vamos a repasar en ese sentido. Está Alexis Martín, Alan Benítez, Eduardo Brock, Jorge Morel, Rafael Carrascal, Enzo Jiménez. Enzo fue convocado después de muchos partidos locales. Cecilio Domínguez, Juan Iturbe, Miguel Martínez, Jan Fernández, Edgar Páez, Gabriel Aguayo, Diego Churín, Wilder Viera, Santiago Arzamendi, Alfio Oviedo, Javier Báez, Robert Pirida Mota, Luis Riveros, Víctor Cabañas, Mauricio Peralta, Miguel Benítez, Ronaldo de Jesús, Tobías Portillo y Fernando Fernández. Wilder Viera, dije. A ver. Wilder. Sí, está. Bueno, y con eso no está dándose el Pachi Carrizo finalmente. Hay que ver cómo termina jugando Cerro Porteño. Si mantiene su esquema de jugar solamente con un punta a punta. Si mantiene su esquema o si aparece hoy con doble punta. Porque para jugar de 1 en Cerro Porteño o de enganche, como se suele decir, Cerro no tiene un jugador de esas características
Y quiero ver entre los convocados. No tiene un jugador para jugar por delante de la línea de mediocampistas. No, no tiene. A no ser que hoy decida Manolo jugar con 3 volantes, que ponga a Peralta, Piri y Wilder Viera, a Guayo y Cecilio y Churín, que puede ser también, porque Guaraní es un equipo de un mediocampo que busca tener la pelota también, el estilo chiquillarse, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que puede ser la diferencia, porque no creo, a no ser que lo ponga Fernando Fernández con Churín y Ferfer baje un poco más, pero igual ahí sería con un doble 9, ¿verdad? Uno más retrasado, otro más adelantado, pero sería un doble 9, no sería con un enlace, como es Carrizo, que tiene la libertad de jugar por izquierda, por el medio, por derecha, ¿verdad? Creo que va a terminar apostando a la línea de 3 volantes, y no nos descuidemos que finalmente sea Carrascal entonces, porque cuando juega así lo pone a Carrascal de 6, de tapón, lo puede poner a Piri Mota y a Peralta, aunque para mí, si Cerro quiere más dinámica, debería ser Peralta, Piri Mota y Wilder Viera. Pero para Manolo parece que Wilder no es titular. Y arriba, bueno, por un costado Aguayo, por el otro costado Cecilio o Iturbe, porque también hay que ver cómo viene el tema de la carga física por la cantidad de partidos, ¿verdad? Y Churín arriba. Vamos a ver. Lo que damos siempre es un probable, ¿verdad? Nosotros no sabemos quiénes son los que van a jugar. Una hora antes no enteramos realmente quiénes son los que van a terminar jugando. Eso también es una realidad, ¿verdad? Bueno, a ver. El tema con Libertad fue que ya jugó en cancha linda. Dice, ¿qué opinas de la tarjeta rosa que se implementaba en la Copa América? Una estupidez. Pero bueno, se sigue probando, la FIFA sigue experimentando para tratar de... Salva, tenga mucha fe a los jugadores de Libertad, creo que está por buen camino, también para ganar la apertura. Y se escucha que viene Libertad Natalio a llevar jugadores del interior. Sí, ya no hace mucho estuvieron luego ahí en la zona del Itapúa. Tengo entendido que ahí en la Liga Domingo Robledo, entre Itapúa Potú y compañía, vinieron 6 o 7 jugadores a probar. Sigue buscando. La vez pasada vinieron acá en Cacupé, también estuvieron rondando por algunos clubes. Sé que estuvieron por Cazapá, por el departamento de Cazapá. Así que siguen buscando chicos. Bueno, ¿qué tal Salvanation? ¿Para cuándo Salvatore? Ella Caruta dice. Estábamos hablando justamente con Edwin ayer, planificando a ver qué podemos hacer en la Copa América, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo subsanamos el tema, ¿verdad? Porque él lo va a hacer por televisión abierta y yo por el momento no. Entonces está medio... Pero vuelve a la torre en cualquier momento. En el mes de junio sí o sí vamos a volver. Estamos ultimando los detalles también y comercialmente también, porque tiene su costo hacer cada emisión de Salvatore. No es 100.000 guaraní. Y a los dos nos cuesta tiempo y nos cuesta plata. Y la verdad, todo lo que tanto quisieron que hagamos, creo que son 14 los que se suscribieron. Con 14 suscriptores, no. 14.000 pidieron que hagamos y a la hora de la verdad 14 nomás se suscribieron. O sea, entonces no podemos depender de los suscriptores ni nada por el estilo, sino que tenemos que buscar los anunciantes, aunque a muchos no les gusta. Dicen, no, que en el Twitch, no, ¿para qué en el Twitch vender? Bla, 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 ¿verdad? Y justamente eso que más se planean, porque así como en las transmisiones cuando hago con auspiciantes, cuando lo hago por la radio también, la gente se plaguea porque no, en YouTube no tienen que meter avisos y no aporta ni un peso, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, Salva, ¿sabría cuál fue la lesión de Edu? Hace rato que está ausente, dice. No, la verdad que no, pero creo que era una cuestión. Tarjeta rosa, ¿qué es eso? Dice. Si es lo que parece, le están dando más licencia para pegar.
Salva, ¿qué comemos hoy? Dice Adrián. Vamos a revisar qué hay hoy para comer. Ahora mismo vamos al menú. Antes, gracias por hacerme acordar todos los días, porque después yo me olvido. Bueno, hoy tenemos menú de poroto pequí con tortilla. ¿Eh? Poroto pequí con tortilla. Hace rato, che. Interesante. Cerdo al horno, guiso de cerdo con arroz, matambrito a la pizza, bife de carne con cebolla, grillé de pollo, curé chirirí, bife de hígado, mila de carne, mila de pollo, mila de mondongo, marinera. Las guarniciones son arroz con queso. Hoy no hay arroz queso, hoy hay arroz con queso. Repollo, lechuga, puré. Así, ese es el menú básico del día de hoy. Por supuesto, si querés un caldo de pescado, si querés una tilapia, tilapia con ensalada César, no es por problema, ¿verdad? No hay ningún tipo de inconveniente. La Farola Restobar está ubicado en Concepción y Teniente Fariña en el centro mismo de la ciudad de Caacupé. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, hoy vamos a estar también con el live de las 14. En el live de las 14 vamos a hablar más del Olimpia Luqueño y las chances. Y ese sí o sí va a ser hasta las 14:30, después cortamos y arrancamos con la transmisión de la UEFA Europa League, la final de la UEFA Europa League. Que la vamos a hacer a pedido de ustedes. No estaban los planes, pero sí es lindo ver una final. Y después inmediatamente cortamos ese y vamos con Luqueño Olimpia. Cortamos Luqueño Olimpia y vamos. Hoy prácticamente sin parar, prácticamente sin parar. Así que si me quedo sin voz en algún momento, P4 me voy. Bueno. Saludos a escuchar los juveniles que están prestados a otros equipos. Y sí, todos tienen que volver. Y después se analiza quién se queda y quién no. A Libertad. ¿Sabe quién ganó la final de Europa League? Y no sé quién va a ganar, pero hay que respetar siempre a los italianos. Por algo llegan a una final. Igual que el Real Madrid, respetar. Conste que el de hoy no tiene el nombre, ¿verdad? Pero por algo está llegando a varias finales en los últimos tiempos. Algunas se le tiene que dar. Para todo el mundo el Leverkusen, por fútbol, por Xavi, Nambrena, el campeón invicto en la Bundesliga, Herea, ¿verdad? Hoy debería pasearse más o menos el Leverkusen, pero cuidadito. Así también dijeron por el City, ¿se acuerdan? Que el City de Taquito, Nambrena, con los ojos cerrados, que Pep, que el fútbol possession, que Nambrena pierde, murió el fútbol porque perdió. No, el fútbol tiene muchas formas de jugarse. Puede jugarse Páez también, ya que no está Pachi, dice. Y vamos a ver. Pero si juega Páez, ¿cuántos años tiene? Páez es su 19 todavía, ¿verdad? ¿O no? Entonces va a jugar Iturbe y no va a jugar Aguayo, probablemente. Insalvable Nacional este año, todo mal y camino al descenso. Dice, no sé si camino al descenso, ¿no? Salva que tu candidato a la Copa sale el sábado la final de la Champions. Dice el sábado Champions, final de la Champions. Bueno. Marinera con arroz con queso y surge, dice Gonzalo. Sí, estira ese poroto pequí, dice, con tortillita. Ese yo creo que yo me voy por eso. Todo el día escuchándote, Salva. Surgencio Ollero, dice. Bueno, Alex. Salva, me sorprendió la mala campaña de Cerro Libertadores de Futsal, perdió sus 3 partidos en fase de grupo. A mí también. Champions que sale campeón sábado a las 15, dice. Y la Liga de Campeones de Europa el sábado a las 15. ¿Quieren que transmitamos también ese el próximo día sábado, la Champions? Bueno, sigan escribiendo sus mensajes, ya venimos enseguida.
Bueno, a ver, seguimos. A ver, ¿qué más hay? Son las 11:15 ya. Bienvenido, Purecola, también a nuestro chat, primera intervención. Muchas gracias por estar. Salva, yo voy a cocinar carne con poroto. Y a la pucha, qué rico, Roberto. La carne cuando sale del jugo del poroto, o sea, así sale así medio más oscuro todavía ahí. Jicupaz, de tabio. No hace falta no hace falta cuchillo, ahí con la cuchara nomás. La verdad. Delicioso, me hace acordar lo que hacía mi abuela. Bueno, Liga de Campeones de Europa entonces el sábado. La gran final entre los equipos del Borussia de Dortmund y el Real Madrid de España. A las 15 horas. Vamos a hacer ese, no hay problema. Podemos hacer el sábado, después que tenemos el sábado, a ver, apertura. Sábado no tengo ningún compromiso. El domingo lo que estoy re en duda, che. El domingo el cumpleaños acá de mi socio, hermano, amigo, el magíster comisario retirado Jorge Benítez, su cumpleaños. Ese es potente. Ese no podemos. Y lo va a hacer al mediodía con un almuerzo, entonces vamos a ver qué hacemos. Pero el sábado juega. A ver qué tenemos de fútbol el sábado. Jornada 25 de la tarde. Tacuarí con Cerro Porteño. Después de la final de la Champions. Tacuarí Cerro Porteño. 5 de la tarde Nacional Sol de América. 19:30 Guaraní con Luqueño. Eso es el sábado. El domingo 17 horas Olimpia Trinidense. Creo que ya podemos llegar. Y a las 19:30 Ameliano Libertad. Por lo menos para el de Ameliano Libertad creo que vamos a llegar. Pero lo más probable es que hagamos ya Olimpia Trinidense. Ameliano Libertad. ¿En qué estado? No sé, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer. Bueno, perfecto. Pero si ustedes quieren, hacemos la final de la Champions el sábado. El sábado va a estar por acá también Ayrton, así que por ahí podemos transmitirlo juntos. Podemos compartirlo el sábado, Excelente. Me gusta la idea. O sea que el sábado vamos a hacer la final de la Champions primero. Y después continuamos con Tacuarí y Cerro Porteño. Va a empezar nomás seguramente de nosotros, pero ahí a pota si hacemos la final de la Champions. Vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Bueno. A ver. ¿Qué más hay? Ya para ir cerrando. Hola Edu, ¿cómo estás? La final es la otra semana. Dice, espera, voy a mirar un poco entonces. Voy a mirar bien la fecha porque. Sábado 1 de junio. Gracias, Edu. Gracias. El 1 de junio. Qué suerte, qué suerte. Mejor. Ya tengo un plan, entonces ya voy a anotar ahora mismo. Anote usted, señorita, ahora mismo. Sábado 1. Sin compromiso sábado a partir del mediodía, por favor. Porque los sábados solemos tener. Siempre hay algo los sábados a la siesta. Pero alguna invitación. Aunque cada vez vamos rechazando más los compromisos políticos. Por un tiempo por lo menos. Bueno, está bien, muchas gracias por el aviso. No miré la fecha, he visto la hora nomás. Espectacular. Entonces el sábado vamos a estar con Tacuarí Cerro Porteño. Tacuarí Cerro Porteño a las 5 de la tarde del día sábado. Brillante. Me gusta más ese plan. A ver. ¿Dónde me quedé? Sábado 1 de junio, final de Champions. Gracias, Raúl. Salva, querido, cambiar tu tema de fondo malísimo, meterle en algún sonido de rock como en los viejos tiempos, dice Cristian. No, Cristian. Me bajaron varias veces el canal por culpa de eso.
Usaba A Long Way to the Top de AC/DC, me bajaron el canal. Estuve 3 meses, primero un mes y después 3 meses sin poder usar el canal por culpa de los derechos. Y también le metía un poco de rock sin copyright, pero la mayoría de la gente me decía que no le gustaba. Entonces, y este ya quedó como una cortina. Y si no te gusta, viejo, lo siento, pero acá manda la mayoría. Yo no creo Nacional baje al descenso, difícil, dicen. Me gustaría que en el 2028 el presidente de Libertad sea Roque Santa Cruz, vicepresidente de Tacuara Cardoso. Dice, mira, vamos a ver. No es mala tu idea, Roberto, pero no sé si Roque en Libertad precisamente. Sábado 1 de junio, recién, gracias, Raúl. Todavía no es de sábado, Salvador. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Tú sabes la diferencia cuando se juega en cancha de primera, dice AGM. Cristian Riveros. Ah, Cristian Rivero es gerente deportivo. Y Patito Aquino es técnico. Mira, o que no es feo lo que pensás, será. No es loco tampoco. Ojalá Cerro y Olimpia jueguen en la cancha del 12 de octubre de River Plate, dice AGM. Y Cerro y Olimpia ha jugado múltiples veces en la cancha del 12 de octubre. Igual creo que de 10 partidos, Cerro en la cancha de 12 le ganó 9 y empataron 1 entre los últimos 10 partidos. Que yo recuerde así. Y Olimpia lo que creo que llegó a perder, a empatar, pero ponerle que de 10 partidos ganó 7 y 3 lo que no ganó. Y también se playaron. Recuerdo cuando Olimpia iba en la cancha de River, mostraron todo. Ahí la foto en su cuenta oficial, que faltaba 1 centímetro cuadrado de pasto. Escándalo también hicieron. Todo lloran cuando van a jugar. Si una cancha está habilitada, está. Si no, hay muchas canchas que no se tienen que habilitar. El defensor hoy no está en las mejores condiciones. Pero bueno. ¿Cómo ve ahora el pronóstico del campeonato? Dice. Y depende mucho de lo que hagan Cerro y Olimpia hoy. Depende mucho de lo que hagan Cerro y Olimpia hoy. Pero está lindo el campeonato. Por lo menos se fijan ustedes que a esta altura en el otro torneo ya, ¿no? Ya, el tema era cuántas fechas antes va a salir campeón uno. Creo que hicieron algo mejor las cosas Cerro y Olimpia. Pero también hay que reconocer. Y que se enoje conmigo que se tengan que enojar, pero en mi opinión. Libertad este semestre no hizo las cosas como las venía haciendo. O sea, no las hizo tan bien como los semestres anteriores. A eso me refiero. Bueno. Chao Roberto, que esté bien, igualmente para vos. Olimpia ya jugó en la cancha del 12 y también los Jardines del Quelito, dice. ¿Cómo le da para ganar fácil, compañero, en el torneo local? Suponen que en la Copa va a ser lo mismo y otro Pitopú, dice Roque, Tacuara, Cardoso, Caballero, Yabalema, dice Sandro. Siempre faltó mejorar la cancha, dice. Mira, Gonzalo, yo creo que, Giovanni, perdón, hoy día son muy pocas las canchas feas en el fútbol paraguayo. Han tenido, todos esperaban la oportunidad de jugar en el Defensores porque era la única cancha linda. Después apareció la de Cerro, la olla anterior, que era de las más lindas. Después todas las otras canchas. Libertad ni hace poco nomás que tiene una linda cancha. Olimpia ni hace poco nomás también que su empatado y eso es como la gente. Guaraní hace poco nomás también que su empatado como la gente. Antes prácticamente el Defensor era el único que reunía todas las condiciones actuales ya eso. Hoy día son muy pocas las canchas que no tienen esas condiciones. En primera división, exceptuando, ¿verdad? Que Tacuarí y Ameliano no juegan, no tienen estadio, no tienen cancha. Todas las canchas son de lindas para excelentes. La Trinidense es linda. La de Sudamérica es una de las mejores. La de los de Mayo es linda. Me dijeron que van a seguir mejorando. El tema fue, pero ya, por lo menos te completa, es linda, se ve pasto por todos lados. Después todos los otros clubes son de lindas para buenas y excelentes. Libertad es una porquería, dice Giovanni. No, es una porquería.
Salva que pensás que esos equipos de primera 4 no tengan estadio, ojalá de intermedia suban equipos que sí tengan, por ejemplo, Encarnación F6. Hablan mucho del césped nomás, pero no hablan de la longitud también, dice Giovanni. No son canchas tan grandes, pero todas las canchas tienen el mínimo reglamentario, Giovanni. No hay ninguna cancha de los de primera división que no tengan el mínimo reglamentario. Incluso recuerdo que mucho tiempo estaba la leyenda porque decían que la cancha de Olimpia era chica. Y sin embargo la cancha del Olimpia, el perímetro del campo de juego del Olimpia era como el del Defensor del Chaco, pero decían que era chica. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca del fondo nomás, de la alambrada, como se dice. Entonces te daba esa... Mucha gente decía que la cancha de Nacional era chica. Y tenía, creo que, medio metro menos nomás que el Defensor del Chaco. Y pensar que la cancha del Calito era una cancha de primera división antes, dice. Sí, sí, llegó a ser cancha de primera división. Bueno, a ver. Che, parece que se olvidaron del Estadio Encarnación hace varias fechas, ya no se usa. Claro que se. Ah, lo de Primera División. Y es que también Encarnación juega de local sus partidos ahí. Y ya estaban exagerándolo también con el tema. Y le voy a decir una cosa, con todo respeto al público encarnaciano y tapuense. Ni una sola vez se llenó en los partidos que se jugaron este año en los equipos de primera. Ni Guaraní Olimpia, ni una sola vez se llenó. Ni una sola vez se llenó. Entonces, la idea pues si te va a Encarnación o Ciudad del Este, llenar el estadio. O si no, pues no tiene sentido. No es ganancia si metes 5.000 pagantes. Para que sea ganancia, queda una plata importante para el club que lleva a Encarnación y Ciudad del Este, tiene que haber 15.000 pagantes. Esa es una realidad. Si no hay 15.000 pagantes, te sirve exactamente para pagar todos los gastos, pagar los premios, poder pagar, pero no te sobra para solventar un mes más, que es lo que habitualmente los equipos quieren, si es posible más tiempo, ¿verdad? Pero si te da para solventarte un mes, ya ama los clubes. ¿Qué significa solventarte un mes para un club que no es Olimpia, Cerro y Libertad? Uno que te sobre un 300, 350 millones. Si no, no. Salo, hoy ganamos a Luca y tenemos chance todavía para campeonar, dice Alexis. Sí, señor. Si se gana, sí. Buen día, Chalva. Hoy gana Olimpia, dice Matías. Vamos a ver. Vamos a ver, Luque. La primera rueda de Luque le pintó la cara a Olimpia, pero no me engué la gol. Olimpia terminó ganando. Para que vean, no hay el fútbol, el fútbol, pues así. Bueno. A ver. ¿Qué más? Nacional es impresionante cómo se regaló. Giovanni. La verdad que no, fue un buen comienzo de Nacional en la temporada, pero esa eliminación de la Copa Libertadores en los penales contra Palestino, creo que ahí terminó Nacional. Ahí murió Nacional. Trató de levantarse, este partido le ganó la pasada al 2 de mayo, que para mí más bien fueron atisbos individuales, sobre todo de Diego Duarte, que ayer Diego Duarte no tocó ni una pelota, ¿verdad? Y así. A ver.
Bueno. Eh... Salvo una pregunta fuera de todo tema. ¿Nunca te hablaron de Jesús como Salvador? Dice, sí, claro que sí. Muchísimas veces. Muchísimas veces. Jaque ayer, dice Giovanni. Linda final la que se viene hoy por Europa League, dice Matías. Salvo una pregunta, escuché que Libertad va a traer refuerzo, así escuché que sabe que Ariel Galeano. Y vamos a ver si trae, porque la política de este año era, y al eliminarse de la Libertadores, pero si de verdad quiere, yo creo que va a depender mucho de si es campeón o no de la apertura. Si es campeón de la apertura, capaz que termine el año con lo que tiene y vaya planificando para el año que viene. A no ser que su objetivo sea ganar la Sudamericana. Ahí creo que puede fichar dos, puede traer dos refuerzos. Creo que. Raro dice lo nacional. Para mí que hubo alguna platita ahí, Salva, no creo. Salva va a llegar Salva va a llegar el arrebatamiento del evangélico, ¿cree? Eso yo no. Acepto todas las creencias religiosas, pero yo tengo las mías propias, ¿verdad? Con todo respeto a todas, más allá de que yo soy católico, no soy fanático. Y solamente Dios sabe lo que va a pasar. Ni vos, ni yo, ni el país, ni el pastor, ni nadie. Solamente Dios sabe lo que va a pasar. Así que, con todo respeto a todas las religiones, nos pueden decir todo lo que ustedes quieran, pero el único que sabe la verdad es Dios. Y todo lo que dicen saber la verdad, ahí nomás hay que tenerle. Ahí nomás. La verdad y la vida solamente son de Dios. Y eso no me había hablado hoy por religión. Podemos hablar otro día todo lo que ustedes quieran. No, Giovanni, acá no se habla solo de fútbol, Giovanni. Acá hablamos de todo. Hablamos de películas, hablamos de series, hablamos de... sí, no me gusta mucho hablar de política, pero si es necesario lo hablamos también sin fanatismo. Más allá que yo tenga un partido, más allá que yo sea político de un partido, más allá que yo trabaje... en un movimiento, en un partido, podemos hablar de todo, pero siempre con respeto y nada de fanatismo. La misma cosa, podemos hablar de Olimpia y Cerro también 100 horas, pero cuando empiezan con su fanaticada estúpida de pelearse por los colores de Olimpia y Cerro, acá es tarjeta amarilla y segunda cosa ya es suspensión momentánea. Esa es la única regla que tenemos en nuestro chat. Es la única regla que tenemos en el chat. Salva la Biblia, se está cumpliendo toda la escritura y vamos a ver, ojalá. Salva, ¿cuándo es el premio monetario por ganar el torneo de apertura? $500,000. $500,000 es lo que se pone. No sé cuánto va a poner Bueno al final, porque Bueno reemplazó a Visión. Visión ponía 150. Cerro ganando hoy contra Luqueño, tiene medio campeonato porque este Nacional la última fecha muy pobre. Dice, así también decían aquella vez que Nacional le... Bueno, Salva, la Biblia se está cumpliendo, dice, en la Biblia está todo lo que va a pasar, Salva, dice José, ahí Dios habla, Salva, dice, depende, porque en la Biblia hay muchas cosas que se obviaron, hay muchas cosas que se sacaron, hay muchas cosas que se pusieron, y yo no sé si toda, y aparte la Biblia la escribió el hombre, pero respeto, muchas cosas están ahí, pero no sé si está todo. Lo único que Olimpia debe tratar en este campeonato es no dejarle campeonar a Cerro. Tenemos que perder en la última fecha y se va a ir. O sea, vos preferís que sea la Libertad campeón que Cerro. Hay muchos que prefieren que Cerro sea campeón antes que Libertad. Salas, si sos católica, ¿hace cuánto te confesaste por última vez? Cuando me casé, creo que fue la última vez que me confesé. No, en la confirmación de mi hija. La confirmación de mi hija. Ella ahora tiene 22. Eso fue a los 15, ¿verdad? Esa fue la última vez que me confesé. Ante un pastor de la iglesia. Yo tengo mi propia manera de hablar con Jesús. Yo, directamente. A veces me escucha, la mayoría de las veces seguramente me escucha, pero no me hace caso por la macana que me mando. Pero prefiero el trato directo.
con Jesús y con Dios. A la Virgen no le pido muchas cosas. A todo el mundo le pide cosas a la Virgen y aparte en muchas cosas no estoy de acuerdo. En otras sí, ¿verdad? Pero el hecho de que sea católico no significa que sea estúpidamente... que siga como un ganado que sigue, como las ovejas que siguen a su pastor sin pensar nada, ¿verdad? Tengo mis propios... Bueno, qué loco, bueno, sala, dice Giovanni. Impresionante cómo Nacional se regaló. Salvanation, hablador de huellas Perdidition, dice. Acá se habla de todo, dice Fabio. Se nota que la audiencia se renueva, dice Paragua. Sí, importante eso. No, por eso yo trato de contestarle a todos, dentro de lo que se pueda. Por eso a veces siempre suelo explicar. La pasada me dijeron también, ¿para qué es lo que he explicado otra vez? A eso que te dicen, que no relatás y que te pasás hablando y que lees mensajes. Trato de explicarle otra vez que nosotros nuestras transmisiones de partido, que no es transmisión de un partido, sino es ver lo que ustedes están viendo, porque ustedes, algunos nomás lo que escuchan, porque están en el colectivo, están en la facultad, están en su trabajo, que no pueden ver el fútbol, pero la mayoría de la gente que está con nosotros en los chats, habitualmente están viendo un partido por televisión, igual que yo. Y es comentar juntos lo que va pasando, nada más que eso, ¿verdad? Y yo más o menos como moderador, ¿verdad? Se la vea, pero trato de compartir con ustedes, ¿verdad? Sus opiniones también. Y ahí de repente sale de todo un poco, ¿verdad? Ayer en el partido Libertad, que estaba más aburrido que no sé qué, en el segundo tiempo empezamos a hablar de series y películas, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces hablamos de música, hablamos de todo un poco. A veces de viroreí, a veces lo que vaya surgiendo. Lo que vaya surgiendo. Se nota que la audiencia se renueva. ¿Qué cosa se está cumpliendo? Dicen, no sé. El live de las 14 se engancha con la final de Europa League. Así es, Gonzalo. Pero vamos a una pausa. 14 a 14:30. Capaz hoy arranquemos un poquito más temprano. Creo que va a ser lo mejor. Vamos a arrancar 13:45 hoy el live. Porque hoy no tengo nada que hacer. Cerré cualquier tipo de compromiso hoy justamente porque le prometí que íbamos a hacer los 3 partidos. Entonces, vamos a arrancar el live a las 13:45 hoy. Para cerrar 14:15, ponerle a reventar 14:30. Porque viste que a veces media hora suele resultar corto, ¿verdad? Y no quiero ser tampoco demasiado tajante con el tema del horario. Se gana más que en el campeonato, más que el campeonato argentino, dice Giovanni. No sé si se gana más, pero $500,000 es lo que se paga en todos los campeonatos de la Conmebol. Todos los campeonatos de las federaciones afiliadas a la Conmebol, $500,000 es el premio que pone cada asociación. Y después vienen los sponsors. Algunos tienen más sponsors, otros tienen menos sponsors. Brasil seguramente paga mucho más. Y así. Argentina no sé cuánto paga. No sé si Argentina un tiempo tenía buenos sponsors también, no sé hoy. Pero ponerle que acá en Paraguay creo que llegaba en total a 150, 100, son 250, 750,000 por ahí creo que es el... No sé nomás cómo está el tema comercial después de la salida de Visión Banco, ¿verdad? No, nunca le pregunté a la gente de Bueno, ¿verdad? Con la que tengo que reunirme en los próximos días justamente, ¿verdad? Por la continuidad de Bueno Sports. Bueno, ese es otro tema. Giovanni de nuevo parece, bienvenido pariente, dice, bienvenido Giovanni, realmente. Soy nuevo, gracias Gonzalo. Bienvenido Giovanni, la verdad que sí, primera vez que te veo. El fin de los tiempos, yo sí creo, Salva, está preparada la Avenida de Jesús cada vez más cerca. Sí, hace 2000 años que está preparada la Avenida de Jesús y está bien. Y tenemos que seguir preparando, no sabemos si es mañana, no sabemos si es esta tarde, no sabemos si es dentro de 1000 años, porque todas las señales que se dan ahora, supuestamente, este tipo de señales se han dado cada 100 años, chicos. Recurran nomás a la historia. Siempre hubo el mismo, y está bien temer a Dios. Eso está bien, hay que ser temerosos. Pero no sabemos si es ahora, si es mañana, si dentro, no sabemos si somos nosotros, serán nuestros hijos, serán nuestros nietos. Pero en cada época siempre ha habido esto mismo que ahora se dice, las señales. Que todo lo que dice la Biblia, que se escribió allá después del año 300 recién, con gente que no vivió con Jesús, que ni lo conoció a Jesús, pero en el de boca en boca se fueron haciendo cosas, y tampoco se puso todo en la Biblia,
Se puso lo políticamente correcto. Esa parte podemos discutir 10 horas también, pero es la manera que yo veo. Por eso yo prefiero tener nomás con Diosito y con Jesús. Pero leo y conozco gran parte de la Biblia, pero no la voy a recitar ni no me voy a fanatizar por lo que dice en la Biblia. O por lo que alguien me hizo, por lo que me hizo un país, o por lo que me hizo un pastor, o por lo que me hizo un hermano. Porque conozco bastante, he hablado mucho con los mormones, con los evangélicos, tengo muy buenos amigos de diferentes ramas, otra vez de la iglesia protestante, iglesia anglicana, pero soy cristiano, soy un cristiano totalmente creyente, pero el hecho de que yo crea de una manera no me hace menos cristiano que otros. Eso es toda una discusión de no hace mucho con una persona, que porque yo no me invitó y no me quiero ir, no me gusta, ni a mi iglesia no me voy, me voy a ir, no, para que conozca, para que vea al verdadero cristiano eso. O sea, si no profeso el cristianismo como vos profesás, yo no soy un verdadero cristiano, yo le dije. No, pero la Biblia dice esto y lo otro acá. La Biblia es como la Constitución, la interpretamos de acuerdo a cómo queremos interpretarla. Yo respeto mucho y habrá seguramente gente en todas las iglesias que recibe el don de Dios, el Espíritu Santo, que sabe, que se acerca a la verdad, o por lo menos sabe la verdad que Dios le permite saber. Pero porque yo no profeso o no sigo los reglamentos que vos tenés en tu iglesia, yo no soy un buen cristiano, le dije. ¿Y vos qué haces? Venís todo el día acá a leer tu Biblia todo el día. ¿Alguna vez me pusiste un 5i por tu prójimo? Vení en un Mercedes-Benz de la Gran 7 a visitarme para tomar cerveza conmigo y alguna vez me ayudaste. La pasada hubo una colecta para una persona enferma, un compañero enfermo, le dije. No he visto que haya puesto 5.000 guaraníes. Capaz que sea como yo, que lo haces mejor en persona y le da cañijápele. Ah, yo no sabía eso. Claro que sabía, si todo el mundo sabía, le dije. ¿Ya? Menos palabra, menos la Biblia y más acción, le dije. Así como la mayoría de las personas que se van a la iglesia todos los domingos, y después te quieren criticar, porque te separaste, porque farreás, vos sos una escoria, porque esto, porque lo otro. Te quieren marcar pauta de qué sos y qué no sos, ¿verdad? Y después, ¿y qué hacen? Se pasan criticando. Y no hacen absolutamente nada por su prójimo. Solamente criticar. Eso es mucho de la Iglesia Católica. Mucho de la Iglesia Católica. Eso. Las más santurronas, los más santurrones. Cuidado. Mira la ñaña, vean. Y discúlpame, pero ustedes preguntaron y di mi opinión. Si le gusta, le gusta. Si no le gusta, no le gusta. Pero es mi opinión y mi percepción de la religión. La religión no es más que un camino para llegar a Dios. Y hay muchos caminos para llegar a Dios, pero según se dice. Pero en realidad hay solamente una. Una manera de llegar a Dios. Y es con Dios. No me digan que pastorina después de eso. A ver. Espera, que ¿dónde me quedé? Salva, ¿sabes que hay este sábado? Hay final de FA Cup City versus United. ¿Qué tal para ese día? ¿Y qué hora es, Fabio? Decime qué hora vamos a ver. Si la Biblia escribieron los hombres, sí, pero inspirados por Dios, por su Espíritu Santo. Dice. Y sí, muchos son inspirados por Dios y muchos por el diablo. ¿Verdad? No legalmente a lo mejor la clasificación en fase de grupo del Ali. Dice. Salva, estamos bien en el norte del país con un equipo modesto y el más económico del país como el 2 de mayo. Dice, sí, tal vez den el equipo de menos presupuesto, pero muy bien, y con muchos jugadores vendibles. Con muchos jugadores vendibles. Espero nomás que cumplan la promesa, o sea, no sé si es promesa, pero lo que me dijo un amigo de la directiva del 2 de mayo, que no lo voy a exponer, ¿verdad? Pero es mi socio, mi cuate, mi amigo, que él era mitad, o sea, él es más joven que yo, su papá en realidad, el que a mí...
de la época incluso que yo me iba a jugar fútbol de salón allá, ¿verdad? Y a transmitir partidos. Yo me iba, no sé seguramente vos no sabés, Dein, pero seguro que sos joven, ¿verdad? Como la gran mayoría de los que me escucha. Yo viajaba cada viernes en el Cometa de la Mambay de las 13:30, que salía de la terminal de ómnibus, viajaba para anochecer en Pedro Juan y volvía en el Cometa de la Mambay del domingo a las 0 horas para amanecer en Asunción para hacer la mañana de cada día. Cuando es una mañana de cada día empezaba a las 7 de la mañana. Y lo hice por mucho tiempo, por un buen tiempo. Y ahí me granjeé, como se dice, una muy buena cantidad de amigos que hasta hoy, los que sobreviven, por supuesto, los mantengo. Y por suerte, con el cariño y el respeto a varios de los hijos ya de esos amigos. Y por eso yo le tengo un cariño muy especial a Aldo de Mayo. Y no lo voy a negar. Y estoy muy contento con la campaña que están haciendo. Y estoy más contento. Y vez pasada lo charlaba con alguien de las inferiores también. Más contento todavía vamos a estar si Aldo de Mayo puede tener un gran plan de trabajo con las inferiores y comenzar a sacar jugadores de allá de la zona. No voy a estar buscando todo ya otra vez jugadores acá por Roque Alonso, Limpio, y como no, allá a Mambay tiene que ser un verdadero polo de desarrollo del fútbol para los chicos. El Mitaí que quiere, no tiene que estar pensando que para salir adelante allá, para ganar su plata, tiene que jugar fútbol de salón. No, que salgan de ahí, que jueguen al fútbol, que de los clubes jueguen al fútbol, a las inferiores, que compitan, que no pierdan 6-7-0 cada partido, que vengan que crezcan. Y que el capital que tiene el 2 de mayo ahí va a explotar es impresionante. Y así todo, sin haber hecho buenas inferiores hasta ahora, o hasta hace poco, se percataron, esto le digo a los que no son de Pedro Juan, que en cada partido por lo menos hay 3-4 Pedro Juaninos de titular en el equipo del 2 de mayo, y desde la campaña de la intermedia, y además están jugando a un gran nivel. Yo sé, a mí ya me preguntaban incluso. Me pidieron un contacto incluso porque le quisieron hacer un que chévere a la directiva del 2 de mayo a ver cómo podían hacer para que Barreto, por ejemplo, venga a un determinado club. Y así sucesivamente, hay varios. Entonces, tal vez no son titulares todos los partidos algunos, pero hay una buena... Entonces, sí me dijo esta persona que está en la directiva que no está en sus planes, en los planes de la directiva, venderle a nadie en este... A fin de año sí. Porque ahí ya vas a saber si seguí en primera, que ellos están convencidos que van a seguir, yo también. Si clasificas a la Sudamericana, a la Libertadores, ya vas a tener otro tipo de presupuesto. Ya vas a tener otro tipo de sponsoreamiento. A un sponsor que vos le estás sacando 20 millones ahora de Pedro Juan ya le vas a poder pedir 50. A uno que le está sacando $10,000 ya le vas a poder pedir 30 si va a la Sudamericana. Si va a la Libertadores le vas a pedir 50. Ya va a ser otra historia. Y sinceramente, me encantaría que 2 de mayo no venda a nadie en este semestre. Y que tampoco compre a nadie. Que se maneje con lo que tiene. Que le dé oportunidad de repente a los que están teniendo menos. Pero 2 de mayo ha demostrado. No juega Jesús Llano. No importa. No juega Javi Domínguez de 2-3 partidos. Agarra a Jesús Llano la batuta del equipo. No juega Brian Ayala. Sí, hay que consolidar un poquitito más el tema de su 19, ¿verdad? Creo que el chico Cobar lo está haciendo relativamente bien, pero hay que... esa parte sí me parece que... Pero después el resto... me parece que está haciendo demasiado... Mucho mejor de lo que la mayoría de la gente esperaba. Yo te invito, Salva, a que conozca esto, que Jesús vino a morir por nosotros para darnos salvación, pero solo el que lo acepta y recibe como Salvador puede hacer efectivo ese sacrificio. Yo lo acepté a Jesús hace muchísimo tiempo, pero yo lo acepto... no acepto porque tal o cual religión, o tal o cual país, o tal o cual pastor me diga cómo aceptarlo. Comentaba algún partido hoy, dice Giovanni. Hoy hacemos 3 partidos, Giovanni. Hacemos la final de la Euro, hacemos Luqueño Olimpia y hacemos Cerro Guaraní. Hoy voy a transmitir la final de la Eurocopa de Saranillo en el Bayer Leverkusen, futuro club de Diego Gómez. Dice ojalá llega. Sí, Paraguay, hacemos los 3. Y esto con fe de Salvador, perdona mi pecado, creo en mi nombre en el libro de la vida, amén, solo eso es para salvación, solamente eso. Bueno,
No sabía que era tan poco lo que pedía Jesús para la salvación. No estoy de acuerdo. Pero bueno, respeto, José. Maepio José dice Lord Luke. Ayer vimos por qué Anthony nos íbamos al mundial, ¿verdad? Salva, una bromita. Dice. La verdad que no sé si Anthony tuvo algo que ver en los goles. En el gol de Roque, Roque hizo lo que cualquier delantero se le enseña para hacer, que si está en una posición medio cegada, apuntarle al arquero y patearle al arquero, ¿verdad? Eh, Fuerte. Yo vi que el campeón de Brasil era de 16 millones de dólares, pero no sé si es el Brasileirão. Ese era la Copa de Brasil. No sé un poco el Brasileirão cuánto eche. Creo que la Copa, sí, esa es la Copa. Cierto que River va a llegar a un acuerdo con Tacuarí sobre el estadio para que no tenga problema el año que viene con que no tenga canchas, a pesar de que ya tienen hasta fin de año. Huele feo eso. Ojalá que no. Ojalá que no se permita eso. Un acuerdo de arrendamiento y de mejora y todo eso. Pero no es de Tacuarí. Había una ley que espero la respeten y espero que se mantenga. Ya una ley viejísima de que el club para jugar en primera división tiene que tener ¿cómo es que se llama esto? Primero el título de propiedad. Primero el título de propiedad de la cancha. Me van a decir, no, ¿te acuerdas? Tiene el título de propiedad de su cancha en Berriojara. Bueno, ahora el tema es que tiene que jugar en su cancha. En su estadio. No en un estadio alquilado. Con ese criterio, cualquiera puede hacer un acuerdo con la APF y alquilar al Defensor del Chaco de por vida, o sea, por todo un año. Ojalá que la administración Robert Harrison no permita esto, aunque esto escapa a Robert, esto es de la divisional, que muchas veces hace las cosas, habitualmente la divisional media fuera del tarro. Y lamentablemente en muchos de los aspectos, va a parecer que le iba a defender a Robert, pero no es para defenderle, sino porque entiendo cómo es el tema cuando sos presidente y cuando tenés un organismo. La misma cosa el intendente de la Junta Municipal, presidente y la Cámara de Senadores y Diputados. En una cooperativa, el presidente y el consejo directivo. Espero que la divisional no vuelva a mear fuera del tarro, porque es algo que se establece, que se pone en asamblea y que después ellos hacen lo que quieren, o sea, por voto, por los votos. Espero que no. Anthony ya no da ni para atajar ex arquero desde hace años, dice Alex. No sé. Salva completar el dicho de boca en boca. Boca o River, ninguno. Ayer se eliminó River, ese Giovanni. Yo leí en Apocalipsis, ok. No se salva para mí que las religiones carecen de sentido en estos tiempos, pero bueno, ¿qué voy a saber yo legalmente? Nadie sabe nada, nadie sabe la verdad de todo también. A mí a veces me molesta la gente que cree saber todo. Nadie sabe todo. Y el único que sabe... Yo siempre le ayudé a un amigo ciego, también le ayuda a mi madre enferma. Es muy bien, Roberto. Yo creo que eso es ser cristiano. No saber la Biblia de punta a punta. Una frase que dijo un ateo cuando fue a la iglesia fue: me gusta el Dios de los cristianos, pero no me gustan los cristianos. Qué pelotudo eso que no puedes separarte ni farrear robots, quieren que seamos algunos, así mismo. Muchos creen que la religión es algo para tener orden en la sociedad, las personas necesitan creer y temer a algo. También, en gran medida, ha sido cierto a lo largo de la historia. Y no solamente, mucho antes de Jesús, y mucho antes incluso de lo que dice la Biblia, siempre ha sido así. Es cierto, Salva el pastor alemán. Salva, ¿cómo va a ser la implementación de la tarjeta rosa durante la Copa América? Vos sabés lo mitero que todavía no leí un poco. Hoy desayuné con la noticia. La verdad que hoy me desayuné con la noticia. Salva en la etapa del diario popular, mañana ex periodista deportivo no recibe a Dios. Yo recibo a Dios de otra manera y ya lo recibí ampliamente en su momento y espero seguir recibiéndolo. No de una u otra manera. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, las cosas como son, dice, no sé. La Iglesia Católica también está marcada a lo largo de su historia por la corrupción, la ambición y muchas cosas. No hay ninguno que se salve, todos tenemos nuestro muertito en el placar, muchachos. Entonces así la mitad de Estados Unidos se va a ir al infierno, pero soy católico porque te inculcaron de chico, dice. Sí, cosa que mi papá tampoco era muy fanático, ni mi mamá no era de eso que se iban todos los domingos a misa.
Sí, ya después de grande yo escogí volver a practicarlo, ya eso de una manera en el colegio Monseñor Lasaña, María Auxiliadora, porque me gustaba la manera que encaraban ellos, no era todo muy cuadrado, no era así, no. Entonces me gustaba, pero eso depende mucho también de quiénes son los que están al frente, ¿verdad? Pero sí, en el Monseñor Lasaña aprendí de vuelta que es también un buen camino, pero eso no quiere decir de que sea el único camino. Eso es lo que yo no, eso es lo que no me gusta cuando te quieren imponer de que eso nomás, que es lo único, que ahí nomás con ellos. Jimmy Swaggart también decía eso y googleen qué pasó con Jimmy Swaggart y un montón de pastores evangélicos bandidos que hay o que hubo. Así como pueden investigar un montón de país sin vergüenza y estoy de acuerdo con el cristianismo no es malo, el problema son los cristianos. Y en cristianos entra católico, protestante, evangélico, mormón, heredia. A ver, ese estadounidense que nació en familia protestante, pero por no nacer en Paraguay y ser católico se va al infierno según tu lógica. Dice. O sea, no es mi lógica, ¿eh? Yo no sé. ¿Sabes? ¿Ya fuiste alguna vez técnico de algún club de futsal o fútbol de salón? ¿Te animaría? Dice Erlis. No, nunca fui de Erlis. Nunca fui. Y la verdad que nunca me gustó. Salvador por el momento buena campaña de Encarnación FC en la intermedia. Sí, pero perdió. Justo perdió. Ahora y Recoleta le saca 6 puntos. La salvación es por gracia, que nadie merece ser salvado, pero Jesús vino a pagar y morir por nuestro pecado, en nuestro lugar y aceptando como Salvador. Claro, pero Jesús murió hace 2000 años en la tierra como humano y ahora aceptándolo ya estamos salvados, pero mientras tanto, es otro tema también que yo le puedo matar a medio mundo, puedo tratar, pero le acepto a Jesús de corazón, me arrepiento y por eso estoy salvado. Es la misma cosa que le digo a los católicos. Le ponemos los cuernos a nuestra esposa, le tratamos mal a nuestro compañero, le cagamos a nuestro amigo, robamos, mentimos y nos confesamos a un país que es igual o peor que sinvergüenza que vos, o en algunos casos es muy buen pastor, es muy buen cura. Nos vamos y porque le decimos a él estamos perdonados, por rezar 3 Ave María, por rezar un Padre Nuestro, estamos perdonados por eso. Y mañana nos vamos y hacemos la misma cagada, pero ya estamos salvados, porque Jesús vino a pagar por nosotros. Está bien lo de Jesús. Lo que Jesús hizo como humano no hizo nadie ni nos hace nadie por nosotros. Pero nosotros ¿qué hacemos? Pedimos perdón, güey, y listo. Aceptamos y listo. Y seguimos haciendo la misma cagada todos los días. Nah. Yo por lo menos no creo. Respeto mucho la creencia. Es en esa parte de los que no sé por qué le dicen evangélicos. Los cristianos, aunque los católicos también son cristianos. A mí lo que no me gusta de los católicos es que desviamos demasiado la atención a Dios y a Jesús, desviamos demasiado en 300.000 santos. Que San Baembo, San Tereré, inventamos santos. ¿Para qué rezarlo? ¿Por qué no le rezar directo a Jesús? No le pedí directo algo a Dios. Te digo yo, muy secuada. No, vale más religión, porque Salo de intermedia también va a estar bueno, sí, impresionante. Ayer Recoleta le ganó a 3 Febrero 1-0. La religión, a ver, aleja de Dios porque es religiosamente tratando de hacer algo. Dice, lo que Dios quiere es comunión, solo a través de Jesús. Que que en cada directo de libertad hablamos de huella perdida y así quieren llevar a su partido, dice Paraguay. ¿Y para qué te digo que no? Sí, sí, Paraguay. Por eso hay que ser judío, salva, shalom, dice. También, por supuesto. Jesús era judío. Pero los judíos de ahora también... a ver, conozco a 10 judíos practicantes conozco. Uno es una muy buena persona. Y tal vez ese que es mejor persona que todos ellos es el menos fanático y es el menos ortodoxo practicante que ellos. Después, al más que nambrena, que habla lo que te que todo el día de eso, yo sé muy bien que es un gran sinvergüenza. Que le ha robado plata a mucha gente. Que le ha cagado la vida a mucha gente.
Y eso yo lo sé porque yo lo viví, lo sufrí y otra gente también. Pero es Nambrena, él es el camino, la verdad y la vida. Así también conozco a católicos y así también conozco a protestantes. Así que ya voy. Smith, el pastor de estos mormones, otro tal. Derly González, mi pastor, nada me faltará. Es que loco los pastores del Chaser Ice. No es tan fácil mentir a Dios salva. Dice, no. Odio Perú, dice Paraguay. Todas las decisiones tienen sus cositas malas. Todas las decisiones. Bueno. Buen día, Salva. Ganó Paraguay 24-0 a India en Fútbol Salón. Una vergüenza. Obviamente si te arrepentís estás salvado, pero no podés volver a hacer que te hizo arrepentir si volvés a hacer porque no te arrepentís realmente. Dice, sí, Nelson. Y mucha gente se arrepiente, hace otra vez y se vuelve a arrepentir nomás. Cree que así soluciona todo. Demasiado fácil. Así. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué más? Ya no pasamos todo, ya a la hora. Yo tenía que hacer algo un ratito. Tenía que hablar con el presidente de la UFI. Me pidió que le llame. Ahora anda algún laburito por ahí. Bastante. Saludos, J. Buto. Hola, Carlos. Salva. Olimpia ya tiene equipo confirmado. Maldito sea el Estado de Israel. Anda a almorzar, Salva, a tener un bar. No, todavía. No, yo ya seguir con el TR por lo menos hasta las 13:30 aproximadamente. 13:30. Tenía que hacer un par de llamadas nomás. A ver. Ahí estoy recibiendo otro mensaje justamente recordando seguramente que. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo así de parejo el campeonato? Dice Edu. La verdad que no me acuerdo, Edu, cuándo, Pero está linda la definición de la apertura. Está linda la definición de la apertura. Bueno, vamos cerrando por ahora. Nos reencontramos a las 13:45 para los que quieran estar. Que tengan todos feliz resto de jornada. Para los que no, a las 14:30 arrancamos con la final de la UEFA. A las 17:30 Luqueño Olimpia. A las 20 horas Cerro Porteño Guaraní. Que tengan todos feliz resto de jornada.